Bendiciones, les saludo a su hermano y amigo Ricardo Matamoro. Quiero compartir en esta oportunidad un tema muy interesante, venciendo nuestros gigantes. Venciendo nuestros gigantes. Este tema lo he preparado basado en el pasaje bíblico en el libro de Números capítulo 13, basado en aquel pasaje donde Moisés envía a los 12 espías, ¿verdad? A espiar la tierra prometida, la tierra que la cual Jehová había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Mira, cuando Dios tiene una gran bendición, preparada una gran bendición para ti, si tú estás esperando una bendición muy especial de parte de Dios, un milagro de parte de Dios, no dudes de que se levantarán gigantes con armas como mortales que son como el miedo, la duda, haciéndote creer que eres débil, haciéndote creer que no podrás alcanzar lo que Dios te ha prometido. Pero tú debes de entender de que Dios lo que promete lo cumple, y que Dios dice en su palabra que no es con espada ni con ejército, más con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces fracasamos porque peleamos con nuestras propias armas, o con nuestros pensamientos, o con nuestras propias ideas, cuando el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Perdón. Y dice así en el libro de Números capítulo 13, el verso 22 en adelante, dice: subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Y de la granada y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, porque el racimo fue por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés, Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Dice en el verso 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea que estos espías llevaban evidencia de que la tierra que Dios había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, realmente era la tierra que fluye leche y miel, y que era algo, que los frutos eran frondosos, que era una leche bondadosa, que era una tierra bondadosa. Había frutos grandes, la uva era grandísima, para que el racimo no llevara en un palo, en el hombro, entre 2 hombres, eran porque eran frutos grandes. Pero más sin embargo, es lo que tipifica acá lo que yo les decía al comienzo, o sea, al inicio de este mensaje, de que cuando Dios tiene algo preparado grande para ti, siempre que hay una gran bendición para tu vida, o estás esperando una gran bendición para tu vida, van a levantar gigantes, siempre van a haber gigantes. Pero está en ti, en que tú pelees con tus propias fuerzas y no con el Espíritu Santo de Dios, o con el poder de Dios. Pero dice que más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que son los gigantes, ¿verdad? Dice: Amalek habita en Negev. Ahí estaba el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo,
que habita en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Todos estos nombres son nombres de demonios. Espiritualmente tienen una connotación, son demonios, ¿verdad? El amorreo, el jebuseo, el eteo, el amorreo, el cananeo, todo eso hoy en día tienen una connotación espiritual, son tipos de demonios, son gigantes, son potestades que se levantan contra una nación, contra una ciudad, contra un hogar, contra una familia, contra el cristiano en sí. Son gigantes, son enemigos. Sin embargo, entonces Caleb, que era uno de los 12 espías, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, o sea, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb y Josué, que eran estos dos hombres eran parte de los 12 espías. Pero Josué y Caleb eran dos hombres que estaban llenos de la presencia de Dios, o sea que eran hombres piadosos, líderes piadosos, temerosos de Jehová. Por eso que la visión de ellos era diferente a la visión de los otros 10. Hoy en día en las congregaciones hay cristianos que tienen una visión como la de Caleb, como la de Josué, pero hay otros que tienen una visión como los otros 10 israelitas que tuvieron temor. Y vean fíjense cómo el enemigo metió en ellos el temor, la duda y un montón de cosas para que ellos no alcanzaran y conquistaran la tierra prometida. O sea, y hoy en día lo podemos traer a nuestra vida como cristianos. El enemigo va a meter dudas, temores, miedos, para que nosotros no alcancemos, no conquistemos lo que Dios tiene para la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Dice, los varones que estuvieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerle tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, dicen ellos. O sea, ellos se vieron como langostas. Pero no solamente ellos se consideraron como langostas, sino que hasta dónde llega, que cómo se les ocurre pensar por los hombres por los gigantes, pues. Y dice, así les parecíamos a ellos también. ¿Cómo sabían estos hombres de que esos gigantes los veían a ellos como langostas, cuando realmente los gigantes, todo esto, el amorreo, el jerbeseo, el amorreo, el eteo, todo esto, ellos ya sabían lo que Jehová había hecho con el pueblo de Israel, cómo había partido, había partido el mar en dos para que pasara el pueblo de Israel en seco, cómo había destruido los carros del faraón y a los egipcios, cómo había dado comer del pan del maná del cielo, cómo había botado el agua de la roca. O sea, su calzado no se había desgastado ni su vestidura. O sea, cómo todo eso, todos estos gigantes, todos estos habitantes de esa tierra que estaban ahí morando esa tierra, ya conocían quién era Jehová. Ellos ya sabían que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso y que que ninguna nación podía contraer. Y al contrario, los gigantes estaban temblando de ver que venía Israel queriendo pasar el Jordán. Pero estos hombres tenían una visión de cucaracha, de langosta. Tenían una visión. Muchos cristianos, muchas veces nosotros no alcanzamos las bendiciones de Dios porque todavía tenemos pensamientos en mente de langosta. Y no tenemos una visión como la de Josué y como Caleb. Y más adelante vamos a ver otro personaje también que es un hombre de carácter piadoso, que Dios le mostró su poder, que no estaba en el poder de él, sino que en el poder de Jehová. Y dice acá,
Y al parecer, a nuestro parecer, nos veíamos como langostas. Y así les parecíamos a ellos también, dice. Imagínense. Entonces, del otro personaje que les hablaba es acerca de David. Cuando David se enfrentó a Goliat, David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no dijo, yo vengo con mi poder. No. David sabía que Goliat era mucho más grande y fuerte que él. Pero David sabía que con sus fuerzas él no iba a vencer a ese gigante. Pero sí sabía que con el poder de Jehová sí iba a poder vencer al gigante. Y de tal manera que lo confirma y dice así, David, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Esa es la declaración que tú y yo como cristianos debemos de declarar, de hacer ante ese gigante que se levante en contra de nosotros para impedir o obstaculizar que nosotros alcancemos y conquistemos la bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, David dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré hoy en los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Mira, cuando tú te declaras, te levantas y declaras la palabra de autoridad por la cual Dios te ha delegado como hijo de Dios, y recibiráis poder, dice, cuando reciban el poder del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Está en Marcos 16. Dice que echarán fuera demonios, dice, tomarán serpientes y escorpiones, dice, aunque vivieran cosas mortíferas no les hará daño, dice, y pondrán en manos sobre los enfermos y ellos sanarán y hablarán nuevas lenguas. Las señales que Dios nos ha dado la autoridad a nosotros como cristianos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este caso David, él está confirmando, él está declarando la palabra. Si usted ve, David no salió el primero al campo de batalla ahí con la espada que le habían dado, que ni manejarla podía porque era más grande, era el rey Saúl. Sin embargo, David proclamó la palabra. Tu arma, hermano, tu arma, mi arma, no es carnal, sino que es espiritual. Tu mejor arma, mi mejor arma contra esos gigantes que se levantan contra nosotros. Recuerden que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino que contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, dice, y con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice que no es con espada ni con ejército, más es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces, esta es nuestra arma, es la palabra, que es una espada más cortante de doble filo, que corta, dice, hasta el alma, penetra hasta los tuétanos, dice, y las coyunturas y todo, ¿va? Sí, o sea que esa es nuestra mejor arma, la del cristiano, la palabra de Dios, la palabra. Y David eso hizo, David, él le declaró la palabra al gigante primero. Y dijo, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó contra David, echó a andar al encuentro contra David, dio prisa y abrió a la línea de batalla contra el filisteo. También David fue al campo de batalla, y metiendo David su mano en la bolsa, dice, tomó de allí una piedra y la tiró con una honda y hirió al filisteo en la frente. O sea, un solo tiro, mira, solo tú di la palabra. No hay necesidad de estar con un gran gritadero ahí, bla, 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 bla. O sea, solo tú di la palabra y ordénale a ese gigante que retroceda en el nombre de Jesús y conquista tu bendición. Porque la bendición es tuya, la victoria es tuya, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. La victoria es vuestra, porque en Cristo somos más que vencedores. Shalom, Dios los bendiga. Hasta la próxima.